Los alumnos José Eduardo Hernández Acosta y Andrés Báez García, de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Apizaco, están orgullosos de presentar el siguiente video. Hola, soy Eduardo y comenzaré a hablarles del subtema 1.1, definición de proyecto. Y bien, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un intento por lograr un objetivo específico mediante un juego único de tareas interrelacionadas y el uso efectivo de los recursos. Los proyectos son desarrollados en todos los niveles de la organización. Estos pueden involucrar a una sola persona o a miles y pueden requerir menos de 100 horas para completarse o más de 1 millón de horas. Los proyectos pueden involucrar a una sola unidad de la organización o cruzar muchas fronteras organizacionales, como en consorcios o sociedades. Y bien, ahora les comentaré sobre las etapas de un proyecto. Como primera etapa tenemos diagnóstico. El diagnóstico es establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea del proyecto puede iniciarse debido a alguna de las siguientes razones. 1. Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que existirán en el futuro si no se toman medidas al respecto. 2. Porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales. Y 3. Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados. Y ahora pasamos a la etapa número 2, diseño. Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr. En esta etapa se produce la aprobación del proyecto, que suele hacer luego de la revisión del perfil del proyecto y de los estudios de la prefactibilidad o incluso de factibilidad. Una vez dada la aprobación, se realiza la planificación operativa, un proceso relevante que consiste en prever los diferentes recursos y los plazos de tiempo necesarios para alcanzar los fines del proyecto, y asimismo en establecer la asignación o requerimiento de personal. Y llegamos a la etapa 3, ejecución, la cual consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente. Y por último, la etapa número 4, evaluación. Es la etapa final de un proyecto en la que éste es revisado y se llevan a cabo las valoraciones pertinentes sobre lo planeado y lo ejecutado, así como sus resultados en consideración al logro de los objetivos planteados. Ahora les comentaré las características de un proyecto. Un proyecto tiene un objetivo bien definido. Por lo general, el objetivo de un proyecto se define en términos de alcance, programa y costo. Un proyecto se lleva a cabo mediante una serie de tareas interdependientes, es decir, un número de tareas no repetitivas que es necesario realizar en un cierto orden con el fin de lograr el objetivo del proyecto. Un proyecto utiliza varios recursos para realizar las tareas. Esos recursos pueden incluir diferentes personas, organizaciones, equipos, materiales e instalaciones. Un proyecto tiene un marco de tiempo específico o tiempo limitado. Esto quiere decir que tiene un tiempo de inicio y una fecha para la cual se tiene que lograr el objetivo. Un proyecto puede ser un intento único. Algunos proyectos como diseñar y construir una estación espacial son únicos, porque nunca antes se ha intentado hacerlos. Un proyecto tiene un cliente. El cliente es la entidad que proporciona los fondos necesarios para el logro del proyecto. Y por último, un proyecto incluye un grado de incertidumbre.
Antes de que se inicie un proyecto, se prepara un plan sobre la base de ciertos supuestos y estimados. Bien, ahora les comentaré algunos ejemplos de proyectos. Estos pueden ser desarrollar un nuevo producto o servicio, efectuar un cambio de estructura, de personal o de estilo en una organización, desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información, construir o desarrollar algo, administrar una campaña electoral, implementar un nuevo procedimiento o proceso en un negocio. Bien, es todo lo que se te pueda ocurrir. Ahora que conocemos el concepto de proyecto, podemos avanzar hacia el subtema 1.2, fases de la administración de proyectos. El esfuerzo principal en la administración de un proyecto tiene que estar centrado en establecer un plan de línea base, que proporcione un plan de ruta para indicar cómo se logrará el alcance del proyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Este esfuerzo de planeación incluye las siguientes fases. Bien, la primera fase se conoce como análisis de viabilidad del proyecto. Es la fase inicial de cualquier proyecto y su objetivo es analizar si la empresa debe o no embarcarse en dicho proyecto, pues en ciertas ocasiones la empresa puede tener más problemas que beneficios a la hora de realizar un proyecto. El análisis de viabilidad debe incluir al menos las siguientes actividades: creación del registro del seguimiento en la herramienta de gestión de la empresa, análisis previo del alcance del proyecto, análisis de los riesgos de ejecución del proyecto, análisis de viabilidad de acuerdo a plazos, coste y calidad. Si el análisis de viabilidad es positivo, es decir, no existen motivos iniciales para no abordar el proyecto, podemos pasar a la segunda fase del proceso. Continuamos con la segunda fase: planificación detallada del trabajo a realizar. El objetivo de esta fase es definir con el máximo detalle posible las tareas a realizar y los recursos necesarios para llevar a buen término el proyecto. Un error de cálculo en esta fase puede ser muy dañino para la empresa. Las actividades claves en esta etapa son: análisis del alcance del proyecto, realización de estimaciones de esfuerzo, costes y recursos, definición del plan de proyecto, negociación del contrato. Si finalmente el proyecto es aprobado, debe plasmarse en un contrato que recoja todos los términos del acuerdo. Tercera fase: ejecución del proyecto. La tercera fase de la gestión de proyectos es donde las empresas despliegan todo su know-how y donde menos problemas suelen encontrar. Las actividades principales de esta etapa son: establecimiento del entorno de trabajo, asignación de las tareas planificadas a los recursos disponibles, ejecución de las tareas planificadas, gestión de las peticiones de cambio. De forma paralela a esta fase, es necesario realizar un seguimiento y control del proyecto que velará por el cumplimiento de la planificación y la calidad del trabajo realizado, de manera que se detecten las desviaciones antes de que se conviertan en un problema para el éxito del proyecto. Fase número 4: seguimiento y control del trabajo. Esta etapa, junto a la de planificación detallada, es una de las más importantes para el éxito del proyecto. En esta fase se realizan esencialmente 4 tipos de actividades: seguimiento de tareas, gestión de entregables, incluido control de la calidad, gestión de incidencias y generación de informes de seguimiento. Por fin llegamos a la fase número 5, cierre del proyecto. El objetivo de esta fase es institucionalizar una etapa de control para verificar que no queden cabos sueltos antes de dar por cerrado el proyecto. Esta fase suele ejecutarse a través de un checklist o lista de control. Las tareas clásicas a realizar dentro de esta fase son: cierre formal del proyecto por parte de todos los actores involucrados en el proyecto,
análisis de los resultados con respecto a las estimaciones iniciales y la actualización de la base de conocimientos con todo lo aprendido. Para concluir con el subtema 1.2, quiero ilustrar las fases de la administración de proyectos con la siguiente imagen. En la primera fase tenemos definir el proyecto. Esto quiere decir definir las expectativas generales del cliente, realizar un estudio de factibilidad, definir la meta global del proyecto, precisar el alcance general del proyecto, costos, tiempo y seleccionar los miembros del equipo. Posteriormente, continuamos con la fase número 2, la cual es crear una planeación del proyecto. Esto es el perfeccionamiento del alcance del proyecto, listado de tareas y actividades que llevarán al logro de las metas del proyecto, secuencia de actividades, desarrollo de un calendario y presupuesto, así como conseguir que el plan sea aprobado por los terceros apropiados. Después seguimos con perseguir y mantener el plan. Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Es responsabilidad del contratista en conjunto con la supervisión del cliente y tiene que ser de acuerdo con el plan de trabajo. Durante la ejecución del proyecto se debe tener una buena comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible, en caso de que surjan problemas y asimismo revisar lo que se tenía gestionado y hacer gráficas de resultados o informes de avances y por medio de estos resultados se verá si es posible acelerar el proyecto. En este paso igual entra lo que es seguimiento y control. Aquí se revisa el trabajo realizado. De igual manera, se hace un análisis del progreso de las tareas conforme a lo planeado. Se reciben y se evalúan los cambios en los proyectos solicitados, se adaptan los niveles de recursos, se emprenden acciones correctivas y se regresa a la etapa de planeación para hacer algunos ajustes si es que lo necesita. Finalmente llegamos a la fase número 4, proyecto terminado. En esta etapa se entregan los resultados obtenidos, previa comprobación de que todo funciona adecuadamente y responde a las especificaciones en su momento aprobadas. Se elabora el informe final, se obtienen las firmas de adaptación del proyecto por parte de los responsables del mismo y se da seguimiento al proceso de soporte técnico y garantía. Esta fase es también muy importante en ocasiones, se alarga excesivamente y provoca retrasos y costos imprevistos. Continuamos con el subtema 1.3, planificación de los parámetros de un proyecto. El alcance de un proyecto, llamado también alcance del trabajo, es el trabajo que debe hacerse para que el cliente se convenza de que las entregas, las cosas por hacer, es decir, el producto u objetos tangibles que han de suministrarse, cumplan con los requisitos o criterios de aceptación acordados al comenzar el proyecto. Por ejemplo, el alcance podría ser el trabajo de limpiar el suelo, de construir una casa y de poner la jardinería ornamental según las especificaciones hechas por el cliente y aceptadas por el contratista. Bajo el concepto de la administración de proyectos, se asignan representantes de cada uno de los departamentos funcionales de las divisiones al equipo asignado al proyecto. Cada miembro del equipo deriva una guía funcional experta y control administrativo del gerente de departamento. El equipo incluye al siguiente personal clave: gerente de proyectos, ingeniero de proyectos, gerente de construcción del proyecto, coordinador de construcción del proyecto, ingeniero de puesta en marcha del proyecto, ingeniero de aseguramiento de la calidad del proyecto, supervisor de costo y programas del proyecto, administrador del proyecto, gerente de aprovisionamiento del proyecto.
y asistente del controlador del proyecto. Especificaciones. El concepto en la preparación de planos y especificaciones es que los planos del proyecto definen la geometría, incluyendo dimensiones, forma y detalles, mientras que las especificaciones complementen esto, definiendo aspectos generales, materiales y la ejecución necesaria. Tiempos, costos y recursos. La estimación del tiempo forma parte del proceso de gestión del tiempo de la administración de proyectos. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto incluyen lo siguiente. Definición de las actividades. Identifica las actividades específicas del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del proyecto. 2. Establecimiento de la secuencia de las actividades. Identifica y documenta las dependencias entre las actividades del cronograma. Continuamos con costos. La estimación de costos de una actividad es una evaluación cuantitativa de los costes probables de los recursos necesarios para completar las actividades del cronograma del proyecto. Este tipo de estimación puede presentarse en forma de resumen o en detalle. Los costos se estiman para todos los recursos que se aplican a la estimación de costos de la actividad. Esto incluye, entre otros, la mano de obra, los materiales, los equipos, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y categorías especiales como una asignación por inflación o una reserva para contingencias de costo. Recursos. La estimación de recursos y costes es una actividad importante que debe llevarse a cabo con el mayor detalle posible, porque permite al comprador establecer una aproximación al coste total y plazos del desarrollo del sistema. Para ello se requiere experiencia, acceso a una buena información histórica y determinación para confiar en medidas cuantitativas cuando todo lo que existe son datos cualitativos. Factores que afectan a esta estimación. La complejidad del proyecto, cuantificando la misma en función de número de módulos y nivel de interrelación entre los mismos, y número y tipo de las interfaces externas con otros sistemas, programas o datos. Con ello concluyo el video. Gracias por su atención.